Bienvenidos fanáticos expertos a un nuevo episodio aquí en Diego Cortázar Podcast. El día de hoy tenemos de nueva cuenta el gusto de tener a uno de mis grandes amigos, uno de mis grandes maestros, a Gerardo Lisiaga. Gerardo, qué gustazo tenerte con nosotros para platicar básicamente de todas las historias y anécdotas que tienes en el Super Bowl. Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, mi querido Diego? Pues aquí estamos ya cerrando el día, muy contentos. La verdad es que ha sido un día provechoso, pero pues empezamos muy temprano. Y aquí estamos a tus órdenes. Yo creo que esa parte se vuelve para nosotros como para escribir un libro, man. Tenemos tantas cosas como para escribir un libro. Pero la verdad es que muy padre, ha sido un trayecto de muchos años en los Super Bowls, con pues ahora los Three Amigos, que son mis hermanos de vida, tantos años en Televisa, y entonces el nervio de preparar un Super Bowl, el nervio de llegar a la semana previa, no, no, hay muchas cosas muy padres, algunas las extraño, otras ya no las extraño, pero aquí andamos, amigo, tú dime. Pues mira, obviamente, qué mejor forma de empezar que pues por el inicio, obviamente, ¿verdad? Tú estuviste más de 30 años en Televisa, ya llevas casi 40 años de carrera profesional, eres uno de los más grandes que ha tenido los medios de comunicación hablando de deportes y en general. ¿Cuál fue tu primer Super Bowl? ¿Cuál fue ese momento? Platícanos cómo fue ese momento en el que, pues eres un chavo, llegas a Televisa y por supuesto te dicen, oye, vas a estar de reportero, vas a estar de esto, lo que sea. Oye, vas a tu primer Super Bowl. ¿Cuál fue y cómo viviste ese primer Super Bowl? Pues mira, del primer Super Bowl, lo más chistoso del asunto es, todo el mundo me dice, oye, ¿cuándo te dijo Televisa para que fueras a tu primer Super Bowl? Y digo, no, no fue con Televisa. Mi primer Super Bowl estaba ya haciendo radio. Yo entro a Televisa en 1985, en febrero del 85, entro a Televisa. En esa temporada de 1985 ya me pone el jefe Cano, don Teodoro Cano, que le mando un fuerte abrazo, lo quiero muchísimo al jefe Cano. Me pone a narrar, él me dice, oye, ¿tú jugaste fútbol americano? Le digo, sí, hijo, de muchos años. ¿Te gustaría narrar? No, bueno, pues por supuesto que sí, ¿no? Y me pone en radio, escucha los nombres, con Pablo Carrillo, con Enrique Garay, mi querido Quique Garay, con un cuate que tú no conociste, Cristóbal Smith, con Roberto Sosa Calderón, otro hermano de vida maravilloso, el buen Beto Sosa Calderón, y con mi compadrito Gerardo Batierra, que paz descanse, ¿no? Hicieron un rol de 6 comentaristas y nos rolaban en los partidos de fútbol americano de colegial y de profesional. Entonces, en esa primera temporada de narrar en radio, pues obviamente los que iban a los Super Bowls eran Pepe Toño y Enrique, ya estaba consolidado el equipo cuando yo llego. Un año antes acabaron de subir Enrique y Pepe ya estaba ahí. Y para no ser el punto largo, yo me ofrezco pagar mi boleto y todo, yo solamente quería la acreditación. Y me dicen que no, porque, bueno, pues el tema era en aquel entonces que las acreditaciones estaban muy contadas. Antes el Super Bowl no es como ahora, que ahora todo el mundo tiene el Super Bowl, ¿no? O sea, podían ir TV Azteca, Televisa, Fox, 6 p.m., etcétera, N cantidad de televisoras y marcas, y podían tener el Super Bowl. En el momento que a mí me toca, a nosotros nos toca no. Era un año y un año a nosotros, un año a la televisora que era Canal 13, y después ya fue TV Azteca, hasta que ya lograron homologar que todos fueran, ¿no? Ya no había un límite de no, si vas o no vas, porque le toca Azteca o porque le toca Canal 13. Y entonces el primero, te lo digo así con mucho cariño, porque el primero me dice Enrique Garay, oye, ¿no vas a ir al Super Bowl? Y digo, no, pues no. Él sabía que yo estaba buscando la forma de irme. Y me dice, oye, yo hago el suplemento del Heraldo de México. Y no nada más hago el suplemento. Yo escribo toda la página del fútbol americano de atrás del Heraldo de México. Y estoy acreditadísimo en la NFL. Y me mandan mi acreditación y siempre me han mandado mi acreditación y me dicen que si requiero de un fotógrafo.
Pero el Heraldo de México no contrata fotógrafo, no manda fotógrafo, porque contratan lo que mandaban las cadenas como AFP, AP, Reuters, ¿no? Claro. Y entonces me dice, oye, pues no te quieres ir conmigo y tú eres mi fotógrafo. Y yo tenía mi cámara reflex con la que estudié fotografía, bueno, que nos dio en la clase de fotografía en Televisa, digo, en la Carlos Septién García, yo soy egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Tenía mi cámara reflex y le digo, oye, yo sí voy, man. Pues consíguete una cámara, ya la tengo, yo te busco la acreditación. Y buscó la acreditación y me la entregaron. Entonces, mi primer Super Bowl fue el 23, ese juego en donde el equipo de los 49 de San Francisco regresa para ganarle a los bengalíes de Cincinnati. Y lo viví en el campo de juego, porque yo era el fotógrafo del Heraldo de México. Así es que fue una maravilla, fue extraordinario porque para un cuate que es nuevo en todo, ¿no? Ya sabes, llegas y ves entrevistas a los jugadores. Yo me recuerdo haber entrevistado a Joe Montana, ya ves que lo sientan en un lugar y tú te acercas y le preguntas, y haber estado donde estaba Jerry Rice y donde estaba Ronnie Lott, donde estaba este, eh, híjole, pues toda esta parafernalia del equipo de, de, de San Francisco con Keith Farnhurst, que estaba en la línea ofensiva, y bueno, se convirtieron en mis ídolos, ¿sabes? Bueno, no en mis ídolos, yo soy vaquero, pero creo que una de las cosas más importantes de todo es, yo era fotógrafo del Heraldo de México y no fui a mi primer Super Bowl con Televisa. O sea, mi primero, yo fui oficialmente como el fotógrafo de Enrique Garay, que somos grandes amigos. Quique Garay y yo nos habíamos hecho grandes amigos narrando fútbol americano, ahí en radio, en Televisa. Ya después, como tú sabes, Quique Garay se fue a Canal 13, después a TV Azteca, a Imevisión, luego TV Azteca. Y esa fue una experiencia maravillosa. O sea, para un cuate que toda su vida se la pasó viendo el fútbol americano, toda mi vida vi fútbol americano, de repente llegas a la sede del Super Bowl y además entras a todas las cosas, era una magia, ¿no? Decían, día de medios, que es muy diferente a lo que se hace hoy, ¿no? Era los martes, y era en el estadio, y era vestidos con el uniforme con el que iban a jugar los equipos. Entonces te citaban a las 10 de la mañana para que durante 2 horas entrevistaras al equipo de los bengalíes de Cincinnati. Sacaban a toda la prensa, te daban un desayuno maravilloso, desayunabas como rey ahí en la organización del Super Bowl, y salías a las 12 a la otra entrevista, ahora con los 49 de San Francisco. Era una locura. Y yo, la verdad, fui muy feliz en ese Super Bowl. Yo me acuerdo que hasta los veía los muchachos y los muchachos me decían, ¿qué anda haciendo el refri aquí, güey? O sea, ¿cómo es que lo dejaron, no? Pero bueno, pues tuve esa oportunidad y estaba yo feliz de la vida. Y además, imagínate estar en el campo y que tú puedas ver a, ¿qué te gusta? 30 metros. El pase de anotación de Joe Montana, John Taylor, cuando se está acabando el tiempo, no, eso no me lo paga nadie, ¿sabes? ¿Con qué lo pago, man? No, fue maravilloso, la verdad fue maravilloso. No, sí, me imagino, de verdad se me pone hasta la piel chinita de imaginarme ese momento y que lo hayas vivido y a pasar tu primer Super Bowl, primera cobertura de la manera y por supuesto que tener ese tipo de momentos que es cumplir un sueño, porque es un sueño para todos que vamos a este deporte, bueno, cualquier deporte, estar en la cancha pues es tremendo. Pero igual, ahorita qué curioso que a pesar de que eres recordado por ser parte de ese equipo tan emblemático de Televisa, obviamente compartir transmisiones en transmisiones con los tres amigos, pues evidentemente empezaste con la competencia que terminó siendo Enrique Garay. Pero hablando de los tres amigos, también ellos ya en muchos espacios han comunicado o contado todas sus experiencias. ¿Cuál fue el primer Super Bowl en el que tú estuviste con los tres amigos, obviamente ya con Televisa, y cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo han sido los viajes con ellos? ¿Cómo fueron esas primeras coberturas de Super Bowl? Ay, ¿cuál fue el primero con ellos? El 23 fui con Enrique Garay,
el 26, el 27, los Super Bowls, previos al arribo de los Vaqueros, ¿no? También, que ahí desafortunadamente el tema que tú conoces de mi enfermedad, del cáncer, curiosamente, las 3 ocasiones que los Vaqueros jugaron el Super Bowl, yo estaba en un hospital en Nueva York. O sea, me tocó verlos en un hospital en Nueva York. El que yo recuerdo así verdaderamente con muchísimo cariño fue uno donde íbamos los 3 amigos, ¿no? Iba José Pablo Coello con nosotros. Hace poquito enseñaron esa fotografía en Televisa y luego la volví a ver en High Sports, ¿no? Cuando estuvo Marcus Allen con nosotros. Ese fue el Super Bowl que se jugó en Atlanta, donde el equipo de... Ay, fue el de Atlanta. Bueno, me Si no me parece equivoco, que... fue cuando ganó Nueva Inglaterra, Ajá, el primero antes del bicampeonato. exactamente, exactamente. Y entonces, también era mágico, nada más que ahí fue muy chistoso porque me mandan de avanzada, a mí siempre me mandaban de avanzada, pero en esa ocasión, yo no sé por qué Toño se fue de avanzada conmigo, o sea, yo me iba, por ejemplo, el domingo, bueno, no, nos íbamos casi todos juntos y ya para cerrar se iban al final viernes, sábado y domingo otros 2 más, pero esa vez me toca irme con Toño y hace mucho. Había una chava que le decíamos Viajes Tony, así le decían Tony a María Antonieta, Tony ahí en Televisa, que nos trajo verdaderamente por la calle de la amargura, ¿sabes? O sea, nos mandaba, mira, en ese Super Bowl de Tampa Bay, nos manda a unas suites que tenía un ejecutivo de Televisa en Florida, pero estaban a 1 hora del estadio, ¿sabes? El hotel y las suites estaban a 1 hora del estadio. Y entonces, era un sofridero porque Toño y todo el equipo que iba, Toño, el ingeniero, el encargado de media, quien hacía todos los reportajes y todos fumaban, todos fumaban, todos fumaban. El único que no fumaba era yo. Y entonces Toño, que es el pata se las gasta así, nos subió a la camioneta y nos decía, ¿un cigarrito? Y yo volteaba y le digo, Toño, yo no fumo. Dice, pero es que los que van con los que fuman también fuman. Decía, hijo de su madre. Entonces lo que hacían era, prendían todos los cigarros, hacía frío y hacía fresco, o sea, realmente Tampa Bay a esa hora, en esa época del año no crees que es un calorazo, ¿eh? No, estaba fresco. Cerraban toda la camioneta los vidrios y cuando llegábamos al lugar donde nos teníamos que bajar, abría la camioneta y salía una humareda y yo salía mareadísimo. Yo salía muy mareado con ganas de ir a vomitar. Y luego me encontré pues, las cosas que me toca compartir cuarto con Toño. Y me dice, le digo, oye, Toño, ya vamos a dormir, güey. Y ella le decía, oye, ya vamos a dormir, güey. Y Toño siempre buscaba que hubiera algo donde jugar. Toño siempre ha tenido ese tema de que o juega maquinitas o las maquinitas eran lo suyo, ¿no? Apostar con las maquinitas. Y a donde fuéramos, Toño lo que hacía era buscaba, por ejemplo, si íbamos a algún lugar, buscaba si había algún casino cerca y él era el que a veces decidía a qué hoteles íbamos porque tenían casino. El rata no nos decía, o sea, pues, pero esa vez, que compartimos cuarto, yo regresaba muerto de las grabaciones, de los reportajes, de las entrevistas. Oye, estábamos lejos de Tampa, estábamos a 1 hora, y entonces salíamos muy temprano y regresábamos a la medianoche. Realmente dormimos esa semana como 3 o 4 horas diarias. Entonces Toño tiene
la situación de que si no prende la televisión, no se duerme, güey. Pero luego Toño se queda dormido, ¿no? Y deja la televisión prendida. Y estábamos en un lugar, en aquel entonces, en aquellos ayeres, yo no sé, a ti no te tocó porque hoy ves transmisión continua en la televisión. Ahí a las 12 de la noche, en ese lugar donde estábamos, se cortaba la señal y se ponía el famoso este fantasma de Ajá, claro. ¿no? Entonces yo me despertaba a las 3 4 de la mañana, me despertaba porque, porque todavía había dejado la televisión prendida, él dormidísimo y yo despierto a las 4 de la mañana. Apagaba la tele y ya no me podía dormir. No, bueno, eran unos pleitos con la televisión, pero no, fue una experiencia padrísima, fue una experiencia maravillosa. Yo creo que conocer a tus amigos así, aunque te hagan esas bromas de, a ver, vamos un cigarrito, chin, todos los vídeos para arriba, ¿no? Este, convivir de esa forma, reírte mientras trabajas, el establecer un plan de trabajo que luego era un caos, ni lo seguíamos, y improvisábamos, decíamos cosas así. Yo creo que fue una experiencia maravillosa. Esa parte de las bromas, de descubrirnos, no sé, yo lo extraño. Eso sí lo extraño mucho. De verdad me encantaría poder regresar en el tiempo y volverlo a vivir. Pero las friegas que te ponían en la semana para que armaras todo el previo, el programa anterior a la noche anterior al Super Bowl y luego el previo del partido del día de la transmisión. Dímelo Oh, a su mí, mecha. ya medio me está tocando, ¿eh? Ya medio me está ¿Sí, tocando. verdad? Oye, que ahí Ya vamos a me, estar, bueno, ahí ¿eh? vamos a estar metidos el domingo todo el día. Exacto, entonces ya nos estará tocando. Oye, Jerry, y de todas esas anécdotas que nos cuentan, me gustaría saber cuál para ti es el Super Bowl, tanto por profesionalmente como personalmente, ¿cuál es el Super Bowl que más recuerdas? No, bueno, el que más recuerdo, sin duda, el que más recuerdo es el de Bengalí San Francisco, ese es el que más recuerdo. ¿Qué Super Bowl me dejó así? Yo creo que fue la despedida del Bus en el 40, ahí en Detroit, ¿no? Claro. Y cubrir un Super Bowl en época de frío, o sea, cubrir un Super Bowl donde cuando estás en una ciudad que es todo acostumbrado a que todo, la verdad, lo hagas al aire libre y de repente en Detroit pues, estabas en unos galerones enormes donde pusieron la NFL Experience y todo eso, nos cambió el mood, ¿sabes? O sea, yo los otros Super Bowls los disfruté muchísimo y el 40 lo sufrí muchísimo porque hacía un frío, fue en Detroit, como tú Sí. sabes, el 40 decía, y nos dice el productor, yo creo que el productor me odiaba, o no, no es que me odiara, creo que me peleé con él. Moraleja, nunca te pelees con los productores, nunca te pelees con los productores. Moraleja, porque me pusieron a mí y a Pepe Segarra en unas periqueras afuera del estadio, a hacer el previo a 16 grados bajo cero. Ya estaba oscureciendo, atardeciendo, pues el kickoff es 5:25, 6:25 de los Estados Unidos. Nos moríamos de frío, nos volteábamos a ver, Toño y yo como diciendo, este es un castigo divino, güey, o sea, ¿cómo podemos? Te mandaban a algún comentario y empezaba la barbilla a temblar, y bueno, estamos aquí. Era terrible transmitir eso. Ese lo recuerdo por eso, recuerdo muchísimo el Super Bowl de los Carneros contra los Titanes, porque Sí. venían de no definirse los partidos, sino por unas palizas o marcadores más amplios, y quedaban 6 segundos cuando viene, son flash, ¿sabes? De partidos. Ese pase de Steve McNair a Kevin Dyson era para entrar, ¿sabes? Era para anotar. Esa jugada estaba diseñada, la habían guardado hasta el final para diseñar para la última jugada del partido. Con 6 segundos en el reloj, te das cuenta cómo es la vida. O sea, hay algo, yo siento que
tenemos ya marcado un destino. La verdad es que yo sí creo en esas cosas. Yo soy muy creyente, soy católico, sí, soy muy creyente de Dios, sí, pero también creo que existen cosas para las que estás, como dicen, ¿no? Cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te Que te pongas. pongas. Y yo recuerdo a Mike Jones, al linebacker Mike Jones, que no era tampoco así el súper, era un linebacker bueno, pero él reconoce que se equivoca. O sea, mandan la cobertura y obviamente, pues al ser el linebacker central, tenía que cubrir tu asignación personal, tu hombre llave, como le decimos en el americano, es el ala cerrada, ¿sabes? Y Kevin Dyson era un receptor abierto, pero como estaba tan grande y corpulento, Kevin Dyson parecía un ala cerrada. Entonces, saca la jugada Steve McNair, empieza el corte, el ala cerrada se va hacia el fondo en una trayectoria hacia la esquina y Kevin Dyson corta al centro porque pensaron que Mike Jones se iba a ir con el señuelo que era su hombre llave, el ala cerrada. Y de repente, perdón, pues está ahí la perra y perdone. Y de repente, pues Mike Jones se equivoca y dice, no, es que mi asignación era el ala cerrada. Yo creí que era el ala cerrada. O sea, de reojo, él ve un bulto enorme y entonces es cuando reacciona hacia el bulto y cuando le corta que viene el pase completo, Mike Jones hace la mejor taclea de su vida, que es cuando Kevin Dyson se The estira longest y el yard. balón se queda a media yarda de la anotación, que hubiera sido verdaderamente un final de locura. Fue un final de locura, ¿no? Pero finalmente, bueno, pues ahí se consolidó. Me encantó la historia de Kurt Warner, ¿sabes? Un cuate que jugó fútbol arena, un cuate que estaba en una de las tiendas de autoservicio vendiendo Literal. cosas, porque no tenía chamba, porque nadie lo contrataba, porque no tenía una oportunidad en el fútbol americano y porque él se sentía completamente desbastado y decía, estaba deprimidísimo. Quien le ayuda a salir adelante es su esposa y además los dos son muy católicos, muy, muy católicos, porque yo me acuerdo que en las entrevistas a cada rato decía Kurt Warner, thanks God, gracias a Dios, gracias a Dios. Y ese Super Bowl me dejó muy, ¿sabes? Muy, muy. Y luego ya, pues los otros Super Bowl que yo recuerdo, ese regreso de los Patriotas donde querías matar a los halcones de Atlanta, los querías matar, o sea, los tenían en un puño. Y yo creo que en algún momento todos fuimos antipatriotas, en algún momento Sin duda. todos fuimos antipatriotas por la historia, por cómo llegaron, por el Deflategate, por Dog el rule. famoso, ¿no? La regla esa del talk ball y todo eso. Vaya, cuando cachan a Bill Belichick robándole las señales al otro equipo que lo multaron con $500,000, ha sido de las multas más altas que ha dado la NFL. Yo creo que en algún momento todos queríamos que ganara alguien que no fueran los Patriotas. En ese Super Bowl yo sí levanto la mano porque le iba a los halcones de Atlanta. Y Claro, además muchos. hubieran roto esa parte, ¿no? Donde decían, el equipo de los halcones de Atlanta nació perdedor y va a ser un equipo perdedor. O sea, pudieron romper ese tema y bueno, las ocasiones en las que han llegado pues las han perdido. Y se Entonces, enterraron más. exactamente. Literal. ¿Y qué otra cosa? Ah, te podría hablar de muchos Super Bowls, pero me preguntaste cuáles me marcaron. Me marcó muchísimo, el que más me ha marcado, el que más me marcó porque fue el primero, porque lo vi a nivel de cancha, porque además, cómo te atiende la gente de la prensa. O sea, yo terminaba un rollo, iba un cuate con las canastillas, su rollo, eran rollos. No eran cámaras como digitales como las de hoy, que puedes tomar 40 fotos, borra 60 y vuelves a poner la pastilla y ya tienes todo y lo envías a través de la computadora. No, ahí eran rollos que se revelaban. Tú sacabas tu rollito, se lo entregabas al NFL, te decía, veía tu acreditación, ponía un sticker, pum, una puntada y mandaba a revelar tu rollo. Así era, así era. Muy a la arcaica el tema. Pero una de las cosas que yo siempre dije en ese Super Bowl,
de San Francisco contra los Bengalíes, hay una jugada clave. Si la puedes ver, ahí el equipo de los Bengalíes comenzó a perder el partido. Tenían un guardia nariz buenísimo. Yo nunca, o muy pocas veces en la historia, vas a saber o vas a conocer que el guardia nariz sea líder en capturas. Es muy difícil. Estás frente al centro, te pegan dos jugadores, el centro y el guardia. Muy difícil que logres penetrar donde está el coreback para apuntarte la captura. Y tenían un nombre maravilloso que se llamaba Tim Krumrie. Búscalo en el Super Bowl, velo. Y Tim Krumrie solito, Vicky, digo, solito. Él solo se lastima. Su peso corporal, al momento que está yendo tratando de abrirse paso para ir sobre el mariscal de campo, sobre Joe Montana, pisa mal y se fractura tibia y peroné. Ahí. Yo escucho el crack, ¿sabes? Estaba tan cerca que se escucha el crack y el grito de Tim Krumrie. ¡Ah! Y esa parte sacudió a toda la defensiva, sacudió a todo el equipo, esa parte. Y bueno, Tim Krumrie, que era uno de los que hoy les decimos jugadores del factor X, que son los que pueden inclinar la balanza de un partido hacia tu favor, pues lo perdieron al inicio del partido. Y entonces eso jamás se me va a olvidar, la fractura de Tim Krumrie. Ver a Jerry Rice Sí, claro. era un espectáculo. Yo sé que tú y yo ahora vemos a Justin Jefferson, vemos a A.J. Brown, nos tocó ver a Green, nos tocó ver a Julio Jones, nos tocó ver a muy buenos. No, pero Jerry yo Rice. me quedo con Jerry Rice. Me quedo siempre con Jerry Rice. Me quedo con un hombre que sabía dónde estaba el balón, que sabía perfectamente, se entendía con Joe Montana de tal manera que en esa ofensiva, cuando tienen que recorrer las 92 yardas para vencer a los bengalíes, él fue la clave. El pase de anotación al final le toca a John Taylor porque ya Jerry Rice, después de que se los comió en la serie ofensiva, pues ya tenía doble cobertura. Entonces, en personal dejan solo a John Taylor. No, bueno, John Taylor se lleva la anotación del triunfo, pero tuvo que, de verdad, tú veías jugar a Jerry Rice, yo lo vi jugar, me tocó verlo jugar en el campo. No, la velocidad, el olfato del campo, cómo se ponía, cómo cortaba a veces antes y se metía entre los linebackers y los profundos sin que lo sintieran. O sea, realmente cuando a veces veían el pase, es porque atrásito de ellos, en una situación que no te podrías explicar, ya estaba Jerry Rice listo, Jerry Rice para recibir el paso. O sea, ver a los grandes, ¿sabes? Me tocó ver jugar a Montana, me tocó ver jugar a Jerry Rice, me tocó ver jugar a Royer Craig, que fue Claro. el primer corredor 1000 yardas por aire, 1000 yardas por tierra. Me tocó ver a Ronnie Lott, que era una bestia. Me tocó cómo le pega en una de esas a Leaky Woods. Ronnie Lott, ¿no? Carga Ronnie Lott, el Leaky Woods quiere defender al Boomer Esiason y bueno, le ha puesto un cate Ronnie Lott al Iki, y el Iki Woods era un toro. Estar en un campo y ver jugar a los más grandes, que te digo, a mí lo único que me faltó decir, híjole, ojalá hubiera estado, no en un hospital, me hubiera tocado ir a cubrir esos Super Bowls. O sea, me hubiera tocado cubrir los 3 Super Bowls de Dallas, me hubieran tocado. Y entonces, bueno, no todo se puede en la vida, ¿no? Sí, no, y aparte, como tú dices, yo también creo mucho en que todo pasa por algo, y por algo fue mi querido Jerry. Pero bueno, ya nos queda Sí. muy poquito tiempo para que termine este podcast. Me gustaría hacerte solo esta pregunta breve, ya para finalizar, porque yo lo entiendo, obviamente nosotros lo entendemos, tú, obviamente, pero la gente luego no entiende lo que significa un Super Bowl para nosotros. Deja tú que vayamos a uno o que vayas a uno y lo cubras. Obviamente es una experiencia muchas veces de una sola vez en la vida, ¿no? Algo que se te queda marcado y algo así. Pero como aficionados, como amantes de este deporte, quiero que me expliques de tus propias palabras para ti qué significa el Super Bowl. No, es el más grande evento que yo puedo decirte. O sea,
Ojo, yo cubrí 4 Copas del Mundo de fútbol. México 86, eh, está, Italia 90, Estados Unidos 94, Francia 98. Yo ahí paré. He cubierto 8 ediciones de Juegos Olímpicos, las he trabajado aquí, allá, en el lugar de los hechos. He entrevistado de los más grandes atletas en todo el orbe, pero el Super Bowl es único. Tú ves cómo se le fue metiendo en el gusto a la gente y hoy por hoy son cientos de millones de personas o miles de millones de personas las que lo ven, las que apuestan. Claro, ¿Ya sabes ese dato? Más de 55 millones de personas van a apostar 16,000 millones de dólares. El manejo de un día, estar ahí te vuelves loco, porque por ejemplo, la ciudad es una fiesta. La ciudad claro. tiene fiesta para los que están acreditados, pero tiene más fiesta para los que no están acreditados. Entonces tú puedes, ahora más, ¿no? Le entendió la NFL que tenía que abrir el día de medios y está este lugar donde tú puedes convivir con todos tus atletas, con todos tus ídolos. Pero si tú me dices, yo cambiaría uno de mis campeonatos del mundo de fútbol por un Super Bowl, sí. Cosa que no haría si alguien me dijera, ¿qué prefieres? ¿Ir a los Juegos Olímpicos o te vas al Super Bowl? No, pues me voy al Super Bowl. Es algo que es una pasión, como tú dices, muy poca gente lo entiende, aunque no vayamos, aunque no vayamos. Yo Exacto. ya hice todo lo que tenía que hacer para mover una super comida que yo había preparado, una super comida con unos amigos míos el domingo, porque vamos a ver el juego, vamos a hacer el previo, vamos a hacer un juego y vamos a hacer un post game ahí en High Sports. Y yo digo, va, ¿sabes? O Claro. sea, por supuesto que no la cancele la comida. Ya no voy a ir yo, pero mis amigos y todos se van a reunir. Y yo, encantado de la vida, me voy a ir al estudio y lo voy a ver en el estudio. O sea, no me... Es el Super Bowl, hombre. O sea, no hay otra cosa. Para mí, que ya alguien podrá decirte, pues es que yo nada más he ido a una serie mundial. La serie mundial es padrísima también, es padrísima, pero la semana del Super Bowl y el día del partido, no, olvídalo, se paraliza el mundo. Claro. No, no es que seamos nada más que lo digamos por aficionados, se paraliza el mundo para ver un solo partido y todo el foco de atención que tiene ese solo partido no lo tienen ni muchos deportes, ni muchas actividades. Y la verdad es que es impresionante. Te prometo, mi querido Jerry, que para el domingo te va a traer botanita. Yo me comprometo a poner tu asadorcito con que no va a ser carne de Sonora, pero te prometo carne del súper. Ok, mi Diego, mira, con que nos las pasemos bien y sea un buen juego, ¿no? Seguramente lo va a hacer. De Que no se hecho, la otra define. vez, precisamente en redacción, me estaban diciendo la pregunta como de, ¿qué preferirías ir? ¿A la final de una Copa del Mundo o a un Super Bowl? Y yo, no sé, la verdad está bien complicado. Yo creo que iría a un Super Bowl. Y me dijeron como de, ¿cómo crees? Pero la Copa del Mundo es mundial y pasa cada 4 años. Y yo les dije, sí, pero para mí el Super Bowl es el Super Bowl y lo demás, lo que sigue es después. Pero bueno, mi querido Jerry, pues bueno, muchísimo gusto por estar con nosotros un día más aquí en podcast. Siempre, en Cortázar Podcast, siempre es un gusto tenerte. La verdad es que poder Gracias. aprender de ti, poder platicar otras anécdotas, pues yo me podría pasar días y días porque también son historias tras historias. Pues bueno, mi querido Jerry, muchísimas gracias. Nos vemos el dominguito. No se despeguen, fanáticos expertos, porque vamos a tener la cobertura del Super Bowl. Y pues mira, Jerry, déjame decirte que está de más que qué gustazo que mi primera cobertura del Super Bowl sea al lado tuyo. No, a mí, mi querido Diego, encantado de la vida y tú eres un gran conocedor del americano, fuiste el creador de High Fantasy, que yo aprendí el Fantasy Fútbol, lo aprendí en esta campaña. Entonces va a ser maravilloso que podamos verlo entre amigos, que podamos platicarlo, ¿no? Y que podamos, eso es lo sabroso de verlo el domingo, eso es lo sabroso de verlo. Si lo ves
gente que le sabe al americano, los enriquece muchísimo la transmisión o la comida y ya después lo que venga después en el programa al final. Pero pues yo he encantado la vida, te mando un fuerte abrazo, gracias. Y ahí estamos, mi querido Diego, ahí nos vemos. Perfecto, pues ustedes, fanáticos expertos, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, @Cortázar Podcast, @Diego Garcort. Aquí van a estar apareciendo, también las de mi querido Jerry aquí van a estar apareciendo en pantalla. Y pues disfruten el Super Bowl y nos vemos en la siguiente edición aquí en Diego Cortázar Podcast. Nos vemos, Dieguito.